Hola, muy buenas. En este video de matemática veremos áreas de figuras compuestas. Vamos a este primer ejemplo, que tenemos esta área azul, que podría ser la planta de un edificio. Para poder hallar el área de esta figura, lo que tenemos que hacer es diseccionar esta figura más grande, más compleja, en figuras con las cuales podamos hallar el área. Por ejemplo, con rectángulos. Tenemos que el área total está conformada por 3 rectángulos. El primer rectángulo es un rectángulo de 10 metros por 3 metros. El área de un rectángulo, que sería el área 1 que nosotros estamos calculando, sería la base por la altura, 3 metros por 10 metros. Eso nos da 30 metros cuadrados. Un segundo rectángulo en el cual nosotros no sabemos perfectamente cuál es la base de ese rectángulo, pero tenemos otras medidas para poder hallarlo. Tenemos 8 metros de largo con la suma del rectángulo 1 y 2, y sabemos que el rectángulo 1 mide 3 metros de ancho. Por lo tanto, el ancho del rectángulo 2 es el ancho total, que es 8 metros, menos los 3 metros del rectángulo 1, que nos da 5 metros. Con la altura de este rectángulo nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos 10 metros de altura total, menos 2 metros de diferencia entre ambos rectángulos, lo que nos da 8 metros de alto por este rectángulo. La base dijimos que era 5 metros, por otro 8 metros de altura, eso nos da 40 metros cuadrados. El último rectángulo, este rectángulo 3, tampoco tenemos las distancias de la base y de la altura, pero podemos hallarlas como esta distancia, que son los 9 metros, menos los 5 metros que nosotros teníamos del primer rectángulo. Eso nos da 4 metros de ancho. Y la altura son los 10 metros de este primero, menos la diferencia entre el primero y el segundo, que son 2 metros, menos 3 metros de diferencia entre el segundo rectángulo y el primer rectángulo. Eso nos da una altura de 5 metros. Por lo tanto, tenemos que el rectángulo 3 mide 4 metros por 5 metros, lo que nos da un área de 20 metros cuadrados. El área total será la suma de las 3 áreas, del área 1, del área 2 y el área 3. Expresándolo, nos queda la suma de que el área total es igual a 30 metros cuadrados más 40 metros cuadrados más 20 metros cuadrados, lo que nos da 90 metros cuadrados de área. Damos un ejemplo más. Tenemos que calcular el área de esta figura. ¿Sí? Por lo que vemos, tenemos que descomponerla en varias otras áreas. Si lo vemos, es un rectángulo más grande y 3 triángulos, que son los techos. ¿Sí? Podemos fijarnos que esta figura podría ser un tinglado. Bien, tenemos que de altura total, ese tinglado tiene 20 metros. Y cada uno de los triángulos empieza en 12 metros. La diferencia entre ambos es 8 metros. Por lo tanto, cada uno de los triángulos mide 8 metros de altura. ¿Cuál es el ancho de cada uno de esos triángulos? Son 60 metros y como los 3 triángulos son iguales, voy a dividir esos 60 metros dividido 3 y me va a dar 20 metros de ancho cada uno de esos triángulos. ¿Cuál es el área de uno de esos triángulos? El área de uno de esos triángulos será 20 metros, que es la base, por la altura de ese triángulo, que es 8, dividido 2, que es que el área de un triángulo, base por la altura, dividido 2.
esa área a mí me da 80 metros cuadrados. Veamos el área que yo marqué como 2. Son 60 metros de largo por 12 metros de altura. Es un rectángulo. Base por la altura me va a dar el área de ese rectángulo, que son 720 metros cuadrados. ¿A qué será igual el área total? Será igual a 3 veces el área del triángulo, porque tenemos 3 triángulos iguales, o sea que es 3 veces el área 1 más el área 2. En números nos quedaría que el área total sería 3 por 80 metros cuadrados más 720 metros cuadrados. Eso es igual a 960 metros cuadrados. Veamos una más. Tenemos esta área que podría ser el perfil de una viga. Separémoslos en 3 figuras, un semicírculo, un rectángulo y un triángulo. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pero tengo medio círculo, por lo tanto, el área de circular sería pi por radio al cuadrado, el área total de un círculo, dividido 2, porque tengo la mitad de ese círculo. En números nos queda pi por 10 centímetros, ya que el diámetro del círculo es 20 centímetros, su radio será la mitad, que es la distancia entre el punto medio del círculo y su borde, ya que son 10 centímetros, me queda pi por 10 centímetros al cuadrado sobre 2. Eso me da igual a 157,07 centímetros cuadrados. Aproximé a 2 cifras, ¿sí? Me da más decimales. Veamos el área del rectángulo. El área del rectángulo será base por la altura. La base de ese rectángulo serán 20 centímetros. La altura son 14 centímetros. Por lo tanto, de esta multiplicación obtengo 280 centímetros cuadrados. La base, el área del rectángulo, del triángulo rectángulo, será base por la altura sobre 2. En números, esos serán 12 centímetros, que es la diferencia de 32 menos los 20, que serán 12 centímetros de base, y ya tenía 14 centímetros de altura. Eso sobre 2. Ese número que obtengo después de hacer las cuentas son 168 centímetros cuadrados. De la suma, el área total sería la suma del área circular más el área rectangular más el área triangular. De ahí obtengo 605,7 centímetros cuadrados. Muchas gracias por ver este video hasta aquí.